¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien, qué gusto saludarte igualmente. Hola, ¿qué tal? Encantado. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho su presencia esta mañana en el marco de la inauguración de este coloquio internacional Sentencias de la Corte Interamericana, su impacto en la construcción de estados democráticos. La organización de este foro tiene como propósito dar seguimiento a los procesos de implementación y seguimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde un enfoque multidisciplinario. Las organizaciones que participan en este evento se complacen y agradecen su presencia esta mañana. Y sin más, doy paso a la inauguración de este evento y quisiera presentar a todas y a todos ustedes a las personalidades que nos acompañan esta mañana. En primer lugar, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Olga Sánchez Cordero. El director general del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, el doctor Luis Jáuregui. El director general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, el doctor Francisco Valdés Ugalde. El representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Jesús Peña Palacios. Y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el doctor Luis González Plasencia. A continuación, vamos a pedir que hagan uso de la palabra para dar un breve mensaje a las personalidades que nos acompañan. En primer lugar, doy la palabra al director general del Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, el doctor Francisco Valdés Ugalde. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Ministra Olga Sánchez Cordero, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, don Jesús Peña, don Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y anfitrión del evento, y el doctor Luis Jáuregui, director del Instituto José María Luis Mora, conferencistas, panelistas, asistentes, público en general. Para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es un placer, un gusto, un honor haber participado en la coorganización de este seminario, que sin duda representa un paso más para entender y para extender nuestras preocupaciones y nuestros hallazgos acerca de los derechos humanos en América Latina y en el mundo en general. La idea de abordar las sentencias de la Corte Interamericana y su impacto en la construcción de estados democráticos es sin duda un esfuerzo sumamente relevante, y un esfuerzo sumamente relevante particularmente cuando en general América Latina ha transitado ya hacia regímenes democráticos y donde la problemática ya no está tanto puesta en la transición ni en la consolidación, sino está puesta en
el carácter de estos estados, el carácter de nuestras relaciones políticas y dentro de ellas y de manera sobresaliente, fundamental, paradigmática, el lugar que ocupan los derechos humanos. A veces se suelen tener dudas sobre las posibilidades y límites del litigio estratégico o más aún de la defensa integral de los derechos humanos. Se suelen tener dudas sobre la pertinencia de acudir a instancias de justicia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda están conformando nuevas formas de gobernanza global. Sin embargo, cuando todas las cosas se ordenan con ciertas constelaciones, podemos tener resultados sobresalientes, como sucedió en la combinación entre la reforma constitucional en materia de derechos humanos en México y la apropiación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la sentencia Rosendo Radillo. Seguramente el gobierno de México no se imaginó en 1998, cuando aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, que 22 años después de su creación, lo hizo de 22 años después de su creación, seguramente no se imaginó que poco más de 10 años después tendríamos estos frutos, sentencias como las de Rosendo Radilla, Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, o Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Sentencias que nos permiten observar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, en especial contra las mujeres en situación de marginalidad e indígenas, de la criminalización de la protesta, de los saldos negativos de la política de seguridad contraria a los parámetros de la seguridad ciudadana, entre otros. Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que resolver asuntos relacionados con delitos de lesa humanidad, la libertad de expresión, la participación política y la autonomía indígena en los países de la región, temas todos que sin duda impactan en la reconfiguración político-social de cada país. En casos como estos, la Corte Interamericana es un actor relevante para comprender los procesos de democratización de los países, de consolidación del ejercicio de los derechos humanos de las personas. Por ello, un análisis sobre los retos y perspectivas de los trabajos de la Corte en relación con estos temas es relevante. ¿Qué tanto impactan las sentencias? ¿Cómo permean los espacios públicos? ¿Hasta dónde se cumplen? ¿Qué y a quiénes movilizan? ¿En qué contextos o bajo qué supuestos las sentencias suponen efectivamente un cambio en el Estado? ¿Acaso estamos atestiguando el inicio de una relación política transnacional que regule efectivamente como sujetos, como súbditos a los estados nacionales a partir de los acuerdos y las convenciones de derechos humanos? Un aspecto sobresaliente de este coloquio es que no tiene el objetivo de concentrarse únicamente en el análisis jurídico de las sentencias. Por el contrario, la intención es hacer un análisis multidisciplinario sobre las posibilidades y límites de cambio en los estados a partir de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma, en las mesas se observa la presencia de juristas, historiadores, antropólogos, forenses, politólogos e internacionalistas. A todos ellos, a cada uno de los participantes, de los ponentes, les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A veces repito esto demasiado y algunos ya me lo han escuchado muchas veces, pero no debo dejar de señalar, sobre todo para quienes no lo han escuchado, que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en particular la sede de México, es tributaria de la defensa de los derechos humanos. Su existencia misma es resultado de la defensa contra la dictadura en su momento en Chile, y por la implantación de un espacio libre de deliberación, de pensamiento, de investigación y de enseñanza que fue cegado en otras partes del continente
y que pudo tener una acogida en nuestro país. Por ello, para la Flaxo México y para la Flaxo en general, en toda América Latina, el tema de los derechos humanos es un tema vertebral. Por esa razón, entonces, más significativo aún que estemos cooperando para realizar un evento de esta naturaleza. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias al doctor Francisco Valdés Ugalde. De igual manera, queremos agradecer la presencia del ilustre embajador de la República de Uruguay, el señor Rodolfo Camarosano. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y ahora voy a dar la palabra al doctor Luis Jáuregui, director general del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Buenos días a todos. Señora ministra, señor comisionado de Derechos Humanos del Distrito Federal, señor director general de Flaxo y representante de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ponentes e invitados, quiero, a nombre de la comunidad del Instituto Mora, del Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora, dar la bienvenida a este coloquio internacional sobre sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que el tema es por demás relevante. Primero que nada porque el asunto de los derechos humanos queda en el primer plano, en el primerísimo plano de la agenda de todos los gobiernos de América Latina, particularmente. Porque desde finales de los años 70, principios de los años 80, los países, buena parte de los países de América Latina entraron en un proceso de democratización, pero también en un proceso de crecimiento económico, de globalización, de cambio social, en donde surgieron una serie de problemas, de dificultades en las relaciones entre el gobierno y la sociedad o entre los distintos grupos de la sociedad, que implicaron retos en el ámbito precisamente de las naciones humanas, perdón, de los derechos humanos. Yo, en realidad, lo único que quiero señalarles es un poco, siguiendo lo que hizo Francisco hace unos segundos, señalar que en el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora nos hemos dedicado durante 31 años ya al estudio de las sociedades latinoamericanas, pero también al estudio de la historia. Revisar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un proceso de mirar hacia atrás. Y es un mirar hacia atrás precisamente para poder tener claro el presente y poder diseñar un mejor futuro, una mejor visión hacia adelante. Yo quiero señalar muy particularmente al grupo de la comunidad del Instituto de Investigaciones, de investigadores de la comunidad del Instituto, que durante muchos años se ha dedicado al estudio de la problemática de América Latina, muy en particular el caso de los asilos latinoamericanos en México, el impacto en México de tales asilos, el impacto en los países emisores de los mismos asilados, y lo que para el futuro representa esa problemática que seguimos viviendo en México y en los países emisores de América Latina, en concreto recientemente el caso de los países centroamericanos. Quiero darles la bienvenida aparte de mi parte y de parte de la comunidad del Instituto Mora. Les deseo mucho éxito, que sus conclusiones sean realmente relevantes y de impacto para el estudio de la sociedad latinoamericana de nuestros días. Muchas gracias y buen día. Olga Sánchez Cordero. Muy buenos días a todos, a todas. Quiero, en primer lugar, agradecerle al doctor Luis González Plasencia,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, también a quienes integran este presidium el día de hoy, al doctor Luis Jáuregui, que es el director del Instituto de Investigaciones del Instituto Luis Mora, con quien tenemos ya suscritos varios convenios y nos han apoyado en varias cuestiones ahí dentro de la Suprema Corte de Justicia, inclusive en cuestiones de género y alguna investigación que para nosotros ha sido muy importante y relevante en nuestras instituciones, tanto en el Poder Judicial Federal como en el Instituto de la Judicatura y como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Muchísimas gracias, doctor Luis Jáuregui. Por supuesto, a nuestro amigo también, el doctor Francisco Valdés Ugalde, que es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la llamada Flaxo, con quien también hemos tenido oportunidad de realizar algunos convenios también muy importantes y unas investigaciones para el Poder Judicial muy relevantes. También muchas gracias, doctor. Sin duda, también aquí presente el representante adjunto en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, que no se diga la presencia que ha tenido en todos nuestros eventos y últimamente en la cumbre de las Cortes Constitucionales mundial, porque no fue nada más latinoamericana o iberoamericana, sino fue mundial. Y la presencia de don Javier Hernández fue también muy importante en esta cumbre. Y por supuesto a todos ustedes que van a participar en este coloquio, así llamado Coloquio Internacional sobre el impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestros países. Yo solamente quiero manifestarles que para mí es un honor participar en este coloquio internacional de estas sentencias. Sin lugar a dudas, ya lo mencionaban los que hicieron uso de la palabra con antelación, la Corte Mexicana en una resolución paradigmática el año pasado, en julio del 2011, realizó una serie de pronunciamientos obligada por la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco, que obviamente condenó al Estado mexicano a realizar ciertas acciones, y la Corte mexicana realmente pues no solamente observó estas obligaciones que la vinculaban, sino que realizó un esfuerzo realmente, yo diría, paradigmático en la resolución o en la emisión de esta resolución de Rosendo Radilla. Yo no quiero extenderme mucho más porque obviamente el plato fuerte será para mí el día de mañana, que espero que estén aquí presentes, a las 5 de la tarde, en donde analizaremos la resolución de la Corte Mexicana y cómo impactó esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, especialmente al Poder Judicial de la Federación, cómo nos hicimos cargo de esta resolución, cuáles son, digamos, las cuestiones más importantes en las cuales el tema de derechos humanos y de la reforma del junio del 2011 y cómo la Corte Mexicana resuelve y emite esta sentencia después de la reforma constitucional de derechos humanos, lo que realmente el marco constitucional que teníamos en ese momento fue maravillosa para poder emitir esta sentencia paradigmática. Y por otra parte, ya no quiero entretenerlos más, pero algo que sí me interesa comentar con ustedes, porque ya lo estaban, digamos, manifestando mis compañeros de Presidium, es que me atrevería yo a hacer esta afirmación: todos nos hemos convertido en sujetos legitimados de derecho internacional en materia de derechos humanos para acudir a las instancias internacionales. Esto es un cambio radical en la manera, por ejemplo, de analizar el tradicional concepto de derecho internacional de relaciones únicamente entre estados. Ahora, todos los gobernados de estos países nos convertimos en sujetos
legitimados de derecho internacional para acudir a estas instancias. Esto es un cambio histórico realmente, a partir de que México, por ejemplo, suscribe la convención para poder integrarse, desde luego ya acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues sin más, yo los invito realmente a que las conclusiones de este coloquio sean muy interesantes, muy importantes, y sobre todo a invitarlos a que estén presentes el día de mañana para que analicemos juntos la sentencia de la Corte Mexicana del caso Rosendo Radilla a partir de la reforma de derechos humanos de junio del 2011. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Sánchez Cordero por su intervención. Y ahora voy a dar la palabra al representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Jesús Peña Palacios. Señora ministra Olga Sánchez Cordero, señor doctor Luis Jáuregui, doctor Francisco Valdés, doctor Luis González, tengan todos ustedes muy buenos días. Ponentes, invitadas, invitados, amigos y amigas, muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, pues quisiera agradecer esta gentil invitación hecha a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en este coloquio internacional y a poder acompañar a las diferentes instituciones y organismos que nos han convocado a este espacio tan importante de reflexión. La aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas ya representó en su momento un paso significativo muy importante en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, marcando como eje rector la protección de la dignidad de la persona. Pero van a ser, sobre todo a nivel regional, donde se han expresado la creación de órdenes jurisdiccionales encargados de garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidas en los instrumentos. Así es como el Sistema Europeo de Derechos Humanos crea su propia autoridad judicial, el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos también su Corte, y por supuesto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopta la Convención Americana de Derechos Humanos y da luz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así como hoy en día nos encontramos con 3 sistemas regionales de derechos humanos que cuentan con una jurisdicción especial. Cortes que, a través de su trabajo diario, han tenido un importante efecto en los estados y un profundo impacto en el derecho interno, con avances sustantivos, como vamos a estar viendo, pero también con muchos retos y asignaturas pendientes a la fecha. Si tuviera que hacer una primera síntesis de los principales efectos de las sentencias de la Corte Interamericana que han tenido en la región, comenzaría destacando el impulso que han supuesto para las sentencias nacionales y para que estas sentencias nacionales recojan estándares internacionales, para que estas sentencias nacionales se adapten a los estándares internacionales de derechos humanos. Cada día es más frecuente en la región que los poderes judiciales apliquen los criterios derivados de la Corte Interamericana. Adicionalmente, la Jurisdicción Internacional de Derechos Humanos ha auspiciado un diálogo con las jurisdicciones nacionales de doble vía. Por un lado, las jurisdicciones nacionales voltean con mayor frecuencia a la esfera internacional e incorporan en sus resoluciones los estándares internacionales. Pero también las jurisdicciones internacionales reparan en los criterios decantados a nivel interno. Y este diálogo se ha podido ver claramente en el evento de la semana pasada, aquí, como bien lo refería la magistrada, donde aquí en México se celebró la cumbre de presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, y que durante espacio de 2 días, con la presencia también del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron viendo cómo se podían seguir avanzando en la implementación de los derechos humanos en todos los países del mundo. Pero también hay unos impactos en políticas públicas y en legislación. Entre los efectos más destacados se encontrará la elaboración de normas, la derogación o reforma de otras, así como cambios institucionales
para modificar esos factores estructurales que inciden en la violación de derechos humanos. Un ejemplo de ello es México, donde, como podemos ver, lo decía muy bien la magistrada y lo vamos a ver en estos días, cómo las sentencias de la Corte Interamericana han llevado a cambios estructurales para una mayor vigencia de los derechos humanos. Si me permiten destacar un efecto más general, quisiera tomar uno en concreto, y es el impacto que tienen las sentencias sobre las víctimas y sus derechos, y en particular en aquellas ocasiones donde las sentencias han ayudado a visibilizar la situación de las víctimas y en fortalecer su legitimidad social, las de sus familias o sus comunidades. Indiscutiblemente, uno de los efectos más concretos está vinculado con el tema de las reparaciones. Las sentencias de la Corte Interamericana sobre reparaciones no solo han servido de base y orientado criterios para reparar adecuadamente a las víctimas, sino que adicionalmente han ordenado una serie de actos de reparación, tanto simbólicos como indemnizaciones. A este nivel, uno de los más grandes retos es reconocer que no siempre los Estados ejecutan totalmente dichas sentencias y particularmente en el tema de reparaciones, pero en general ha sido uno de los aspectos más relevantes y que tiene efectos específicos a nivel social y político, tanto como a nivel de las propias víctimas. Ahora bien, todo el impacto de las sentencias de los tribunales institucionales, para que sea mayor, debe de gozar con claramente una voluntad política por parte de los y las operadoras judiciales y de las personas encargadas de diseñar y ejecutar las políticas públicas. En fin, son solo algunas pequeñas líneas, reflexiones sobre el impacto que las sentencias de la Corte Interamericana pueden tener en el derecho interno de los países y entre ellos en de México. Esperamos que este coloquio durante estos días lleve a una mayor profundización de estos temas, a reconocer que hay un camino andado, pero también a permitir visibilizar y promover todos los retos que están pendientes para una mayor inclusión de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en todas las actividades que lleva a cabo el Estado. Mucha suerte en sus discusiones, muchos éxitos y nos estaremos viendo durante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a Jesús Peña por sus palabras y finalmente le voy a dar la palabra al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al doctor Luis González Plasencia. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor tenerles acá en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Saludo con mucho afecto a la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. Muy bienvenida, como siempre. También al doctor Luis Jáuregui, director general del Instituto Mora, a don Francisco Valdés Ugalde, director de Flaxo, y a Jesús Peña, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenidas todas y todos. Bueno, pues para la Comisión es un honor ser el espacio que sirve como anfitrión a este importante evento. Por supuesto, yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos con lo que se ha dicho en torno a la importancia que tienen el acatamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la intención es poder decantar a lo largo de estos 2 días cuál es el impacto que eso tiene en una, sin duda, novedosa concepción de la democracia, una concepción de democracia que no se agota más en simplemente la parte electoral, sino en la posibilidad de, a partir de estas resoluciones judiciales, ir aportando nuevas reglas, nuevos límites que finalmente se dan a favor de las víctimas. Una sentencia que no es cumplida es una denegación explícita de justicia. Por eso es tan importante que eventos como este empujen la importancia que tiene el rol que juegan hoy las instancias internacionales, desde luego con una visión de lo que ello puede implicar para nuestras propias marcos jurídicos nacionales, para la manera de entender el rol que hoy en el siglo XXI juegan los jueces, quienes son hoy por hoy los garantes directos de la democracia. Desafortunadamente, no todos ni todas piensan como nosotros acá, ¿no? Y también yo creo que un avance como este que hemos tenido, señora ministra, usted seguramente podrá contarnos de esto más mañana, pero avances como estos implican desafíos muy importantes,
pues tanto a quienes siguen teniendo esas mentes autoritarias y desde luego también a las inercias, ¿no? Seguramente que los cambios que estamos viviendo hoy en el país a partir de la reforma del 2011, a partir de los efectos de la sentencia de Rosendo Radilla y en general el impacto que está teniendo el sistema interamericano en un país como México, seguramente que deja incómodos a muchas y a muchos. Por eso es importante poder reforzar en eventos como estos el rol que juegan los derechos humanos hoy en día en la justicia. Me parece que lo que tendremos entre hoy y mañana serán una serie de discusiones que seguramente apuntarán hacia allá y ojalá sean estas un eslabón de una cadena amplia de acciones que tengamos que seguir desarrollando justamente para dejar sin efecto esas tentaciones que seguramente andan por ahí tratando ya de pensar en contrarreformas. Así es de que creo que esta es una excelente oportunidad para demostrar que actos como estos, que actos como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, actos como los que ha demostrado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un impacto directo en la democracia. O sea, ya no estamos hablando solamente de un acto jurídico que le importa a los abogados y a las abogadas. Estamos hablando de actos que tienen efectos en la vida cotidiana de las personas, que visibilizan a las víctimas, por supuesto, pero que también trazan nuevos caminos para la democracia. Por eso es que auguro que este seminario tendrá éxito, seguramente así será. Ojalá a lo largo de estas dos jornadas escuchemos argumentos que nos ayuden a ir consolidando esta posición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente al sistema interamericano en general y frente a este nuevo rol que tenemos que exigirle a los poderes judiciales de todos nuestros países. Bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan desde otros países, bienvenidos a México, bienvenidos a la Comisión y bueno, pues sin más, les auguro el mayor de los éxitos en este seminario. Muchas gracias, buenos días. Pues muchas gracias al doctor González Plasencia y con esto damos por concluida la sesión inaugural. Ya tenemos en la sala al doctor Alejandro Anaya, al doctor Claudio Nash y a la doctora Claudia Martín, quienes serán los participantes de la primera mesa, así que damos un breve receso en lo que cambiamos simplemente al presidium e iniciamos casi de inmediato. Muchas gracias.